Celebramos hoy esta memoria de un santo muy querido en la iglesia, muy conocido incluso en el mundo entero, aunque no siempre se le ha sabido valorar. San Francisco de Asís podríamos decir que fue un joven a la manera del mundo, o sea, de las fiestas, de pasarla bien con los amigos, tenía una familia acomodada, su padre era un comerciante de telas exitoso, le iba bien, pero Francisco tiene esta palabra que le toca. Primero, aquello, no se puede servir a dos señores, se puede servir a Dios y al dinero. Y entonces hace una entrega total, dice él, a la dama pobreza. Pero también él tiene una misión en una pequeña capilla, un Jesús, una imagen de Cristo crucificado, le habla y le dice: ve, Francisco, y repara mi iglesia que está en ruinas. Obviamente, Francisco ve esa capillita que está en ruinas y piensa que eso es lo que él tiene que hacer, reparar esa capillita. Pero los acontecimientos le muestran, porque hay un rechazo de parte de los poderosos, porque creen que él se está robando a los jóvenes de Asís. Entonces él va ante el Papa y le dice con humildad al Papa en aquel tiempo: quiero vivir el Evangelio, es todo lo que pido, que me permitan vivir el Evangelio. Y justo el Papa había tenido una visión o un sueño, no sé, no me acuerdo de este momento, el día anterior, en una visión que él había visto un hombre con vestidos así andrajosos, como llegó Francisco a Roma, y lo veía él sosteniendo la iglesia. Y se quedó asombrado al verlo al día siguiente. Por eso inmediatamente pues se le entregó el que pudiera tener esa orden, ¿verdad? Que era una novedad en esa época. Eran las órdenes mendicantes. Simultáneamente surge en esa época Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos. Él, Santo Domingo, había visto el daño que hacían las sectas en Francia y había tomado un grupo de sacerdotes para ir a anunciar la buena noticia, anunciar el Evangelio, la doctrina católica. Porque él decía: el problema de esta gente es que no conoce la doctrina católica, no la conoce. Por eso están confundidos. Y va, pero fíjense que Santo Domingo de Guzmán tiene un terrible obstáculo. La gente no se convierte, escucha la predicación. Sus hermanos que le acompañaban de la nueva congregación, también nueva orden de predicadores, ellos van
Están predicando, pero hay un rechazo a la predicación. Entonces Santo Domingo, afligido, se pregunta, ¿qué puedo hacer? En oración a la Virgen María le pide que le ilumine. Y entonces la Virgen María le entrega el rosario. Pero no es como nos han querido decir alguna vez, no es que la Virgen María en ese momento se inventó el rosario y se lo entregó así a Santo Domingo. El rosario ya existía. Es que la Virgen María le ilumina, le dice, tienes que utilizar este medio para que la gente se convierta. Y fíjense que el rosario todavía no estaba completamente como nosotros lo tenemos hoy en día. El rosario fue una oración que iba cambiando a lo largo de los siglos, empezando por el Ave María. Ustedes saben, el Ave María tiene dos partes, lo que es la parte en sí del Ave María, Dios te salve, y el Santa María, ¿verdad? Son dos partes que nosotros conocemos bien. La primera parte fue introducida en el siglo VI en la liturgia del cuarto domingo de Adviento y un siglo después en la fiesta de la Anunciación. Estamos hablando siglo VI y siglo VII, o sea, como en años 700 y después 800. En los monasterios, mientras tanto, que fueron fundados por San Benito, se rezaban los 150 salmos a lo largo de la semana. Pero aquí hay un detalle. Los monjes aprendían a leer y escribir. Por eso podían leer los salmos y proclamarlos. Más los cantaban en gregoriano. Bueno, tal vez al principio no había gregoriano, pero después se fue difundiendo el uso del gregoriano. Entonces había muchos fieles laicos que también querían rezar, pero ellos no sabían leer ni escribir, y le piden a los monjes, ¿qué hacemos? Queremos rezar, pero no podemos leer estos libros. Y aparte recuerden que en esa época era muy difícil tener libros. No existían las imprentas, eso fue mucho después. Entonces los monjes le dijeron, pues hagan esto, recen 150 Padres Nuestros en lugar de los 150 salmos. Y como ustedes ya se saben, los Padres Nuestros es más fácil. Y entonces sí, la gente empezó a rezar, pero había un problema. Los monjes le dicen, esta oración tiene que ser de principio a fin 150 Padres Nuestros. Si se te pierde la cuenta, tienes que empezar de nuevo. Imagínense qué lío. Entonces por eso empiezan a hacer esta cuenta de 150. Era un rosario grande porque tenía las 150 como bolitas, ¿verdad? Entonces, así empezó el rosario, con 150 Padres Nuestros. Pero después, en el siglo XV, la oración del Ave María fue completada con el nombre de Jesús. Ya en ese tiempo también había una costumbre de que se había difundido de rezar las Ave Marías, 150 Ave Marías. Había un rosario de Padre Nuestros y un rosario de Ave Marías. Pero solo la primera parte, recordemos. Entonces, en el siglo XV, a la oración de la Ave María se completa con el nombre de Jesús y con toda la segunda parte, o sea, el Santa María, en el siglo XV.
También simultáneamente se van introduciendo los misterios evangélicos. Antes de eso no se usaba decir primer misterio. No se decía qué misterio era. Simplemente se decía primer misterio, Padre Nuestro, y así. Entonces, en ese siglo se introducen estos misterios evangélicos y también en ese siglo se le da el nombre de rosario, porque antes se llamaba el salterio de los laicos, por así decirlo, de los fieles, porque estaba el salterio que rezaban los monjes y el otro el salterio el que rezaban del Padre Nuestro. Entonces, en 1569 el Papa Pío V, digo yo, el Papa del dulce, ¿cierto? El postre. Nosotros tenemos un postre aquí en Nicaragua que se llama Pío V. Entonces, así se acuerdan. Este Papa, aunque no fue el que inventó ese postre, fue aquí en Nicaragua. Entonces, en 1569 el Papa Pío V consagra la forma del rosario que hoy conocemos. O sea, él en un documento difunde ya esa forma del rosario que hoy conocemos. ¿Qué significa? La forma con el Padre Nuestro, las 10 Ave Marías y el Gloria. Y diciendo los misterios, ¿verdad? En cada decena. Ahora, ¿cómo se instituye esta fiesta del Rosario? El 7 de octubre. La fiesta de la Reina de las Victorias se instituyó para conmemorar la victoria cristiana en la batalla de Lepanto el 7 de octubre de 1571. Para los que no sepan cuál fue esa batalla de Lepanto, que allí combatió Miguel de Cervantes, y fue que se dañó el brazo ahí, ¿verdad? Por eso le llaman el manco de Lepanto. Entonces es una batalla naval donde eran superados la flota de los musulmanes, de los otomanos, era 10 veces más grande que la flota de los cristianos. Pero según parece, la flota de uno de los reinos cristianos eran unos barcos poderosos. Aparte que Dios les dio la ventaja del viento, ¿verdad? El viento empujó a favor de los cristianos. Y entonces, para esa batalla, el Papa Pío V, que estaba en ese tiempo dominando en Roma, el Papa pide a todos, tanto los soldados y todos los marineros que estaban en los barcos, como todos los cristianos que estaban en Roma, le pide a todos que recen el rosario. Fíjense, todos, gracias. Todos, incluso estos soldados que estaban ahí en los barcos, rezaron el rosario. Por eso, y cuando en cierto momento el Papa sintió una inspiración de la Virgen María que le decía, hemos triunfado. Y no le habían dado ninguna noticia, no existía WhatsApp, ni internet, ni nada de eso. O sea, las noticias eran a los días que llegaban la gente. Pero él sintió esa inspiración, dice, hemos triunfado. Por eso él instituyó esta fiesta de la Reina de las Victorias para conmemorar la victoria cristiana en la batalla de Lepanto.
Y Papa Pío V también estableció en 1573, el 7 de octubre, como el día para honrar a la Virgen María bajo el título de Nuestra Señora del Rosario. Fíjense qué interesante cómo va evolucionando todo esto. Es cierto que la Virgen María ha querido bendecir esta oración, ¿verdad? Escucha la Virgen María y también se dan los milagros por la obra de Dios. Es Dios quien obra los milagros, obviamente. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Para que aprovechemos la oración del rosario, que la usemos todos los días, si es posible. Y lo más hermoso siempre es hacerlo en familia. Ahora que he tenido la oportunidad de dialogar con mi hermano mayor, ustedes saben que él se accidentó y se está quedando unos días en mi casa, como mi mamá rezaba con nosotros, sus hijos, el rosario todos los días, pero en ese tiempo él ya estaba trabajando, entonces no estaba en las tardes que mi mamá rezaba con nosotros. Entonces yo le pregunté, ¿y cuando vos eras pequeño, nuestra madre también rezaba con ustedes cuando eran pequeños? Y me dijo, sí, siempre rezó el rosario con todos nosotros, desde que éramos pequeños. Por eso yo les invito a que en familia y también con los niños pequeños se rece el rosario. No dejarlo para cuando los niños crezcan, porque cuando ya los niños crecen, ya no van a querer rezar. Entonces aprovechar cuando son pequeños e irles infundiendo esto en familia de la oración del rosario. Oremos.